Muchos creen que su regreso es simple fanservice, pero se equivocan. El regreso de Doug King para City of the Wolf ha enviado una señal clara. Primero, SNK está recuperando un personaje clásico y emblemático. Segundo, está recuperando también la identidad vibrante que hizo grande a Southtown. Hoy vamos a revisar su nuevo aspecto y también vamos a descifrar por qué su integración es la pieza clave que redefine las mecánicas y el peso emocional de esta nueva entrega. Si pensabas que este era un DLC más, bueno, prepárate para cambiar de opinión. Estás en Ride Speed, tu zona de análisis profundo donde el legado de lo retro y el futuro de los remakes se encuentran. El rey del ritmo ha vuelto y es momento de entender por qué su llegada lo cambia absolutamente todo. El origen de una leyenda urbana. Como es de costumbre con la llegada de cada nuevo personaje, para entender por qué el regreso de Doug King es un evento sísmico en el mundo de la lucha, debemos viajar a 1991, en el primer Fatal Fury. Mientras Terry Bogard buscaba venganza, un hombre con un peinado imposible y un estilo basado en el breakdance nos enseñó que se podía ser letal sin perder la elegancia. Bueno, el concepto de elegancia que solo él entiende, claro está. Doug King representó la vanguardia de esa cultura callejera que SNK capturaba mejor que nadie. No era el típico artista marcial. Era un b-boy que entendía el combate como una extensión de su arte. Su historia es la de un eterno rival, un hombre que fue derrotado por Terry pero que transformó ese tropiezo en la motivación para perfeccionar un sistema de combate único. Doug King logró fusionar la capoeira, el baile urbano y las acrobacias aéreas en una danza de golpes sincopados donde cada movimiento se siente como una declaración de libertad. En síntesis, y para no extenderme demasiado, es un personaje que siempre ha caminado por la delgada línea entre la excentricidad y el peligro real. La ausencia que forjó el mito. A pesar de ser un pilar carismático, su trayectoria ha sido una montaña rusa de apariciones esporádicas que solo alimentaron su estatus de culto. Tras brillar en Special y consolidarse como un favorito indiscutible en la saga Railbout, su rastro pareció enfriarse. Tuvimos que conformarnos con cameos en fondos de escenarios o apariciones aisladas en títulos como The King of Fighters 11. SNK parecía haber guardado bajo llave a uno de sus luchadores con más personalidad, dejando un hueco que ningún otro personaje de la plantilla pudo llenar. Esa ausencia de décadas generó una pregunta constante entre la comunidad. ¿A dónde se fue el alma de Southtown? No se trataba solo de sus mecánicas de juego rápidas y verticales, se trataba de esa energía inagotable que proyectaba en cada píxel. Los seguidores más fieles no pedíamos simplemente un nombre más en la lista de seleccionables, anhelábamos de vuelta ese espíritu vibrante que hacía que el universo de Fatal Fury se sintiera como un lugar vivo, caótico y lleno de ritmo. El rugido de la ciudad de los lobos. La espera terminó. El 27 de agosto marca el punto donde la nostalgia y la modernidad colisionan definitivamente. Como podemos apreciar en pantalla, Doug King aterriza en City of the Wolf con una madurez visual impresionante que nos recuerda inevitablemente a la energía magnética de figuras actuales como Salvatore Ganotti. Esa mezcla de baile, humor y una presencia escénica que domina la pantalla es exactamente lo que la estética cruda de esta nueva entrega necesitaba. De hecho, para los más observadores, SNK ya estaba sembrando el camino de este retorno. En el modo arcade, Doug King hace acto de presencia justo al concluir la historia de Ganotti.
estableciendo un puente perfecto entre el nuevo estilo visual y el legado clásico. Su rediseño mantiene los elementos icónicos como su inseparable compañero Pi-chan, pero con una ejecución técnica que potencia sus movimientos aéreos clásicos. Verlo interactuar con la nueva generación de luchadores demuestra que su estilo no ha envejecido, al contrario, se siente más fresco que nunca en el nuevo motor gráfico, reclamando su lugar como el verdadero arquitecto del caos rítmico. En conclusión, el regreso de Dog King es la prueba de que en el mundo del gaming los iconos con alma nunca desaparecen del todo. SNK ha escuchado a una comunidad que no solo quería jugar con personajes poderosos, sino con leyendas que tuvieran algo que decir. Verlo de nuevo en acción es recuperar una parte fundamental de nuestra propia historia como jugadores, recordándonos que la personalidad y el estilo son armas tan letales como cualquier arte marcial milenario. Ahora me gustaría saber qué sentiste al ver este tráiler. ¿Era Dog King el regreso que más esperabas o todavía guardas la esperanza por alguna otra leyenda olvidada de Southtown? Cuéntame tu historia con este personaje en los comentarios, porque leerlos es como volver a esas tardes de arcade donde el próximo reto siempre estaba a un paso de distancia. Si este análisis te ha conectado con esa pasión por los grandes clásicos, obviamente no te puedes perder nuestro vídeo que probablemente te perdiste, donde analizamos al mejor boxeador de la saga. Bueno, de cualquier forma se los dejaré aquí arriba, como siempre en la descripción del vídeo y en pantallas finales. Y ahora súbanle el volumen a la música porque como fans debemos celebrar este increíble renacimiento de SNK. Belay that order. Gente, les habla Rise. Si llegaron hasta aquí es porque disfrutan mi contenido. Por lo tanto, agradezcanme dándole like a este video, a la campanita y suscribiéndose a este gran canal. Bueno, sin más, nos vemos la próxima. Y recuerden, no sean como Arthurus Mengs. Hasta luego.